Dios le bendiga. Hoy estamos en nuestras preciosas tardes de restauración, refrescados, felices, sabiendo que Dios quiere algo de nosotros, pero que nuestra familia también quiere algo de nosotros, pero que la sociedad también quiere algo de nosotros, pero que en el trabajo también quiere algo de nosotros, y es que tengamos un muy buen juicio. Y es por eso que nuestro tema de hoy se llama un buen juicio, tener un buen juicio. ¿Y qué es buen juicio? Es la habilidad de combinar cualidades personales con conocimiento y experiencia relevante para formar opiniones y tomar decisiones. El buen juicio es el núcleo del liderazgo ejemplar. Es lo que permite la escogencia de la opción sólida cuando no existe data relevante o definida ni un camino obvio. ¿Cómo tener ese buen juicio? Porque necesitamos buen juicio en la casa, como decíamos ahora, en el hogar, hombres con buen juicio, mujeres con buen juicio, en el trabajo, en el colegio, los jóvenes, en la universidad, en la iglesia, en cualquier espacio necesitamos actuar con un buen juicio. ¿Cómo tenerlo? Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo primero que necesitamos para darle aplicabilidad a esa palabra en nuestras vidas, para poder caminar con un buen juicio, es creer lo que Dios dice de nosotros. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros, no creer lo que otros dicen de nosotros. Y cuando creemos lo que Dios dice de nosotros, es cuando nos determinamos a renovar nuestra mente para entenderlo. No puedes creer lo que Dios dice de ti si no renuevas la mente, si no empiezas a cambiar esa manera de pensar para luego poder creer verdaderamente lo que la palabra dice que nosotros somos. No importa lo que digan las emociones, sino lo que Dios diga por medio de su Espíritu. Buena comunión con Dios. Cuando tenemos esa buena comunión con Dios, vamos a poder tomar la decisión de decir, tengo un buen juicio. Tomas esa decisión de decir, voy a tener un buen juicio, por cuanto no reacciono de acuerdo a mis emociones, sino que voy a reaccionar de acuerdo a la comunión efectiva que tenga con el Espíritu Santo de Dios. Luego entonces una persona que actúa con buen juicio es una persona de comunión con Dios, es una persona de búsqueda de Dios, es una persona que se determina a darle el primer lugar a su vida en la comunión con Dios, en los tiempos que tenga a solas con Dios, en los tiempos que decida escudriñar las Escrituras, en esa persona que toma la decisión en familia, aún de compartir la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, el tener ese buen juicio es primero creer lo que Dios dice de nosotros, y para eso se hace necesario tener una buena comunión con Dios. Pero un segundo aspecto importantísimo para tener un buen juicio es declarar lo que Dios dice de ti. Mira lo que dice la palabra en Génesis 1:14. Dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es decir, no solo pensar, sino declarar. Dios declaró la palabra. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra una expansión. Por la palabra se definen situaciones. Es decir, debemos ser hombres y mujeres que declaremos la palabra de Dios, pero hay que declarar lo que Dios dice que nosotros somos. Hay que declarar lo que Dios dice en su palabra para poder tener y ser personas de buen juicio. No solo pensar, sino declarar. Cuando la escuchas, cuando declaras la palabra, estás escuchando lo que Dios dice
que eres, estás escuchando lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que te comportes con tu familia, cómo Dios quiere que te comportes en tu trabajo, cómo Dios quiere que te comportes en la iglesia, pero cuando declaras esa palabra y escuchas esa palabra, te va a poder dar un afianzamiento a tu vida. Luego entonces no solamente tengo que leer esa palabra en la mente, tengo que declarar esa palabra, tengo que tener la certeza de saber que leo la palabra en voz alta. Yo siempre recomiendo el que podamos leer los salmos o los proverbios. Si tú decides leer salmos y proverbios delante de tu familia, o si estás a solas, léelo en voz alta. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, vas a escuchar lo que Dios dice que nosotros somos, lo que Dios dice de nosotros, y eso nos va a permitir ser personas de buen juicio. Por eso debemos recordar mejor que Dios nos ayuda a expresar esa palabra contundente de lo que nosotros somos, y de esa palabra expresada contundentemente a través de nosotros nos va a permitir que el enemigo escuche lo que tú estás pensando de ti mismo, lo que estás pensando de tu familia. Entonces, cuando tú le declaras, cuando tú estás viendo que un hijo no se está comportando bien, que a lo mejor está con malas actitudes, pero tú llamas a ese hijo y le dices: tú eres un hijo de Dios, y por ende tu comportamiento debe estar alineado a la palabra del Señor. Puede que hoy no te estés portando bien, pero yo confío en el Señor que te permita que mañana te vas a comportar mejor, porque tu comportamiento está dependiendo siempre de lo que tú eres, y tú eres un hijo de Dios. Cuando llamamos a nuestros hijos y los corregimos de la manera en que Dios nos dice que lo hagamos, vamos a actuar con buen juicio, aún en la corrección, en la instrucción. Cuando eres un jefe y llamas a tus empleados y no le dices a los empleados lo que los empleados no quieren oír, o a lo mejor lo que el empleado se ha equivocado, sino que vas a actuar con buen juicio y vas a pensar en lo bueno que ha hecho ese trabajador, que si tal vez en ese momento se equivocó, eso no marca lo que él es, no marca la clase de trabajador que es, pero tú tienes en cuenta la esencia de ese trabajador y declaras con un buen juicio lo que realmente esa persona es. ¿Qué va a pasar? Que el enemigo va a quedar viendo un chispero. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente no va a escuchar lo que él quiere que las personas estén diciendo. Por eso hay tanto conflicto en una sociedad, por eso hay tanto conflicto en la familia. ¿Por qué? Porque estamos siempre diciendo lo que el enemigo quiere que le digamos a los hijos, a la pareja, al esposo, en el ministerio, entre las personas. Siempre quiere que nunca hayan palabras de bendición, sino que hayan palabras de maldición. Así la persona se haya equivocado, pero es la forma en que vas a declarar esa palabra, es la forma en que vas a llamar a esa persona con un buen juicio y vas a poder instruirla, vas a poder corregirla en justicia, a fin de que esa persona pueda ser aprobada en lo que realice. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, el tener un buen juicio es cuando estás expresando lo que Dios dice en su palabra que somos, pero también lo que Dios espera que nosotros digamos y que declaremos con nuestra boca hacia otras personas. Eso nos va a permitir dejar viendo al enemigo un chispero frente a lo que nosotros estamos hablando. Luego entonces seríamos personas que actúan con un buen juicio. Actuar con base en lo que Dios dice de ti y de mí. Es decir, es fundamental para personas que tengan un buen juicio, es cuando actúan con base en lo que Dios dice. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego entonces hay que pensar con cordura. Si amamos, tenemos que demostrar ese amor. Yo no puedo decir que estoy amando a Dios, pero me estoy comportando como yo quiera. Yo no puedo decir, yo amo a Dios, pero termino haciendo lo que yo quiera, porque Dios dice en su palabra
que quien ama a Dios cumple los mandamientos. Luego entonces, si conocemos los mandamientos de Dios, si decimos amar a Dios, una persona con buen juicio es una persona coherente entre lo que habla y lo que hace. Es decir, el tener un buen juicio es pensar con esa cordura para poder, si decimos que amamos a nuestras esposas, pues vamos a demostrar ese amor con la esposa, tratándola bien, tratándola como un vaso más frágil, siendo considerados con ella, no entendiendo a la mujer, sino amándola, porque muchos hombres es que yo no entiendo a esta mujer y por eso me voy a separar de ella y me voy a ir con otra. No, es que eso no es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor es que ames a tu esposa, que puedas comprender a tu esposa, que seas tan suficientemente amoroso que el amor que le tengas a ella haga que ella te respete y puedan vivir sabiamente. Es decir, un hogar que actúa con buen juicio es un hogar que toma como base la palabra del Señor, la expresa, empieza a comportarse como la palabra de Dios dice y vamos a ver la efectividad porque ese buen juicio va a tener coherencia en lo que yo estoy hablando y en lo que estamos haciendo. Pero otro de los aspectos, además de pensar con cordura, es ser organizados. La lógica, causa y efecto, es decir, si queremos una persona con buen juicio, si quieres crecer espiritualmente, pues debes sacar el tiempo, causa y efecto, debes sacar el tiempo para sembrar, en prepararte para sembrar en la palabra del Señor, en tener tiempo de oración, tiempo de escudriñar las escrituras, tiempo de meditar la palabra, tiempo de comprender. Si lo que has decidido es ser el mejor abogado que tiene Colombia, pues debes invertir tiempo en prepararte, si estás en la universidad, debes hacer tus tareas, debes investigar, debes sacar tiempo para todo, porque hay que ser organizados. Si quieres ser ese mejor esposo, esa mejor esposa, tienes que sacar ese tiempo para invertirle a tu familia, ese tiempo para ese tiempo de calidad para invertirle a tus hijos, ese tiempo de calidad para hacer feliz a tu esposo. Si quieres hacer feliz a tu esposo, luego entonces vas a ser esa mujer virtuosa, vas a ser esa mujer acuciosa, vas a ser esa mujer que tenga esa casita como una tacita bien hermosa, que cuando llegue ese esposito, ¿verdad? Diga, wow, pero qué flores tan lindas, pero qué casa tan bien organizada, porque es una mujer que está en casa, es una mujer hacendosa, es una mujer cuidadosa, es una mujer virtuosa. Entonces esa mujer virtuosa es una mujer organizada. Y eso es tener buen juicio, pero no podemos decir que somos virtuosas, pero tenemos un desorden en casa. No, porque es que yo no tengo tiempo de no ir a la iglesia, pero tienes un desorden en tu casa. Entonces no tienes un buen juicio. No puedes decir, no puedes ser incoherente, tienes que ser coherente entre lo que la palabra del Señor dice, cómo vivamos una vida organizada, porque Dios es un Dios de orden y Dios quiere que en todos los aspectos de nuestra vida tengamos ese orden. Pero también hay que vivir plenamente y abundantemente. Entonces, esa vida plena es cuando yo tengo un buen juicio, es cuando cuido mi salud, es cuando hago el deporte, es cuando hago mis visitas periódicas al médico, es cuando me saco mis exámenes, es cuando decido amar la vida, cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues vas a tener un buen juicio frente a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque vas a tener una vida plena, una vida abundante, porque estás regulando tu alimentación, porque estás viviendo conforme a como Dios quiere que vivas, cuidando tu espíritu, cuidando tu alma, pero también cuidando tu cuerpo. Y lo otro es esencial, caminar hacia la mente de Cristo. Y cuando decimos que caminamos hacia la mente de Cristo, es cuando empezamos a pensar más como Cristo quiere que pensemos. Y cuando empezamos a pensar así, pues vamos a ser muy razonables, vamos a tener ese buen juicio para ir debatiendo cualquier aspecto en nuestra vida. Es cuando vamos a permitir ser esas personas aceptables en cualquier lugar donde nos desenvolvamos, o va la gente a optar para decir, voy a pedirle consejo a esta persona porque le veo un buen juicio en sus apreciaciones, en su estilo de vida, porque le veo un buen juicio y quiero imitar y quiero recibir consejo. Dios, tenemos que dar consejo de acuerdo al buen juicio que tengamos y es de acuerdo a lo que estemos pensando de nosotros mismos, como Dios piensa, declarando la palabra, haciendo lo bueno, lo noble y lo agradable. Estas son nuestras tardes de restauración, dejándote pensar
para que tengas un muy buen juicio. Eso te va a llevar a tener una vida en abundancia. Dios les bendiga en nuestras tardes preciosas de restauración.